CREA presenta Una conversación pendiente. Este verano un viajero inesperado atravesó nuestro vecindario cósmico. El cometa interestelar 3I Atlas, detectado el 1 de julio en Chile. La NASA confirmó que venía del espacio interestelar. Se trata del tercer objeto interestelar después de los detectados en 2017 y 2019. El interés por este tipo de objetos es enorme, porque son reliquias de otros sistemas planetarios y traen pistas de cómo son esos mundos lejanos. 3I Atlas es antiquísimo, probablemente 3.000 millones de años más viejo que el sistema solar. El cometa se acercó al Sol el pasado 29 de octubre y en diciembre pasará a más de 270 millones de kilómetros de la Tierra. Tras su paso, abandonará definitivamente el sistema solar y continuará su viaje por el espacio. ¿Cuántas veces habremos mirado el cielo en una noche clara intentando descifrar el dibujo que hacen las estrellas en forma de constelaciones? Quizá hayamos puesto nombre a alguna, así, en un gesto romántico. Seguro que las hemos pintado de amarillo en algún dibujo infantil. Siempre lejanas, esas pequeñas luces en la oscuridad fascinante y asombrosa de la noche. Hoy solventamos esa conversación pendiente con alguien que está muy cerca de las estrellas. Michelangelo Pantaleoni. Hola, Miki. ¿Cómo empieza tu camino? Pues supongo que como muchos científicos esto empieza desde una edad bastante prematura. Cuando era un niño pequeño no sabría muy bien en qué momento quizás empezó, pero creo que un punto clave fue un documental que vi que era de la National Geographic, si no me equivoco, El mundo invisible. Y realmente no hablaba de astronomía, era un documental sobre lo que ocurre en el mundo de la cámara lenta, qué ocurre cuando vemos las cosas en longitudes de onda distintas a las de la luz que podemos percibir con los ojos, sonidos que están fuera de nuestro rango auditivo. Y no sé, de niño eso me abrió una ventana a una realidad que nos rodea y que no podemos percibir de ninguna otra manera más que a través de la ciencia, ¿no? Michelangelo, ¿de dónde eres? Soy de Madrid, soy de Usera. pero sí, mi padre es italiano, entonces, bueno, he migrado aquí a España y se me ha quedado un poco el apellido y el nombre. Pues mira, como curiosidad, mi abuela se llama Pantaleona. Uh-huh. ¿Tenemos algo en común? Es difícil, ¿eh? Es un apellido un poco raro. O sea que tu universo es de Madrid. El universo desde donde mirabas tus estrellas cuando eras pequeñín es... Las pocas que se ven desde esta ciudad, sí, desde aquí las veía. Es verdad, pocas se ven, hay demasiada contaminación lumínica. Sí. Oye, ¿qué ha pasado para que pasaras de mirar el cielo con esa fascinación que nos decías a dedicar tu vida a cartografiarlo? Pues realmente me gustaría decir que ha sido por esfuerzo y constancia, como dicen algunos coach, pero en realidad ha habido mucha suerte involucrada en todo esto. O sea, por supuesto hay que esforzarse, pero al final del día, pues yo creo que fue un evento singular, que yo estaba haciendo la carrera de física ya, y bueno, había un cartel por ahí por la facultad para trabajar para la Agencia Espacial Europea, y nada, me apunté sin ninguna esperanza y resulta que me tocó. Y ahí ya a partir de eso pues me volqué, porque era lo que siempre había querido hacer desde pequeño y se ve que dio sus frutos porque bueno, he seguido yendo de un lado a otro haciendo investigación, que es lo que me gusta. Antes de seguir con preguntas más técnicas, vamos a intentar conocer al Miki de este lado de la galaxia. Miki, una canción que te gustaría escuchar cuando observas el cielo. Vale, yo tengo unos gustos musicales un poco eclécticos. Sí. Aunque bueno, me gusta mucho el metal. Es verdad que para contemplar el cielo y meditar no es la mejor música. Un poco romántico, ¿eh? Bueno, que los metaleros también hacen canciones muy románticas. A veces te da un ritmo como si alguien estuviera dándole los tambores en el galeón, pero no, cuando es ya más para contemplar igual el cielo, no sé, hay este tipo de música electrónica muy suave, no sé, Vaporwave, que te relaja.
pues no sé, te ayuda a ser meditativo quizás. Y si descubrieras una nueva estrella, ¿cómo te gustaría llamarla? Pues es una pregunta que me hago poco porque no se hace. Se hace con los asteroides. La gente que descubre asteroides sí que tiene cierta prioridad a la hora de poner nombres. En el caso de las estrellas hay miles de millones catalogadas, entonces es difícil. Pero no sé, supongo que haría la típica cursilada de ponerle el nombre de, yo qué sé, de mi pareja o de, Oh, qué o de bonito. alguna persona a la que quiero. Como tu pareja te oiga de cursinada. No sé, está muy visto ya quizás. Hay asteroides con el nombre del perro del astrónomo que lo descubrió y cosas así. Y empieza a ser un poquito pesado ya. Y dime una película que te lleve a las estrellas. Una película que me lleva a las estrellas. Pues la verdad es que 2001 Odisea en el espacio me envuelve bastante en ese sentido. Pero no sé, a mí en general cualquier película en la que se vea el espacio me gusta. Luego, claro, siempre las historias no son acerca del espacio, siempre son una cuestión sobre, pues eso, las dificultades de la vida humana y tal. Pero bueno, una película que sí que igual se sale de eso es Solaris. Es un poco rara, quizás aburrida para mucha gente. Esa también es muy, muy intrigante. Cuando la vi me gustó. Bueno, hay dos versiones de Solaris y una más intrigante que otra. Es verdad, la soviética, ¿no? Y la de George Clooney. La de George Clooney, efectivamente. Sí. Miki, te hemos traído 2 libros. Mira, Sistema Solar. Vale. Y El Principito. Yo creo que he visto esto. Ah, vale. Sí, he visto que tenéis aquí el... ¿Cómo prefieres viajar al espacio? ¿En la Estación Espacial Internacional o en el asteroide BC-12 del Principito? Ah, vale. Se nota que no he leído El Principito. Pues mira, es muy, muy bonito, muy bonito. Yo creo que... Bueno, como no lo conozco, es un asteroide muy pequeño, ¿verdad? Muy pequeño. Pero por algún motivo tiene gravedad suficiente para que viva ahí el Principito. Va viajando y va descubriendo otros mundos. Supongo que depende. Supongo que es más figurativo, ¿no? En el Principito. Sí. Más material en la estación espacial. No sé, creo que las dos son formas buenas de viajar. Claro que sí. Vemos que no ves el espacio ni como un turista millonario, ¿verdad?, que va en la Estación Espacial Internacional, ni como un aventurero romántico, como el Principito, ¿no? Aunque algo de Principito yo creo que hay en ti, en tu investigación, ¿no? Porque la investigación que haces no se queda en teorías de cuento, sino que ha tocado temas que llevan varios siglos generando debate, ¿verdad? Algunos hasta 300 años de discusiones. Prácticamente, ejemplo, sí. ¿Verdad? Como el cinturón de Gould. Así es. Sí, esto es algo que estamos mirando justo ahora en la Universidad de Viena. Básicamente es una estructura de la galaxia que la empezó a ver el hijo de William Herschel, que es uno de los astrónomos británicos míticos de la Ilustración. Y desde entonces hemos estado debatiendo qué es, cómo se formó, si rota, si se expande, si se desplaza. Entonces es muy curioso porque es un anillo de estrellas brillantes, azules, que rodea el sistema solar. Y claro, desde el primer momento esto ya levanta sospechas porque el hecho de que nos rodee apunta demasiado como a nosotros, ¿no? Cuando esto pasa en ciencia tendemos a tener un escepticismo copernicano, ¿no? No somos el centro del universo, entonces si hay algo que nos rodea es mejor tener buenos datos y confirmarlo con cierta certidumbre porque igual es el producto de nuestra limitada capacidad de observar el universo, que al final lo estamos observando siempre desde el mismo punto. Entonces, o sea que lo que estás intentando investigar es que no existe... Eso es. Parece ser, al menos esa es mi postura y bueno, luego que la comunidad científica lo debata, ¿no? Pero mi postura es que no existe. No existe en el sentido de que no es una estructura física coherente de la que podamos hablar. Quiero decir, es una constelación, un asterismo que llamamos, ¿no? Ajá. Solo que en la edad moderna ya no es una constelación simplemente en las 2 dimensiones de la bóveda celeste, sino que es en 3 dimensiones, ¿no? Ahora que estamos explorando la galaxia a otro nivel, simplemente hemos unido puntos y hemos dicho, vale, aquí hay un anillo,
pero tiene pinta de que ese anillo no es una cosa que se ha formado por un mismo proceso. Son distintas partes que se han coaligado de forma azarosa, porque las cosas se van moviendo por la galaxia, y resulta que en esta época de la historia del universo en la que estamos viviendo, pues parece que tiene una forma de anillo, pero es casual, básicamente. Ok. Muy interesante. Otro fenómeno que estás investigando en la actualidad son las estrellas fugitivas. Esto de fugitiva a mí me suena al oeste. Que son estrellas desertoras que han huido de la galaxia. Cuéntame un poco esto. Sí, la verdad es que los astrónomos con los nombres somos para dar de comer aparte. Pero sí, fugitivas significa literalmente que han escapado del lugar del que han nacido, ¿no? Las estrellas nacen y mueren, en ese sentido parecen como seres vivos, no lo son, pero la cuestión es esa, que hay enjambres estelares, están las cunas de donde nacen las estrellas, que son básicamente nubes de gas y polvo que en la galaxia, que es de donde vienen las estrellas, ¿no? El gas se comprime y cuando se condensa en un punto muy concentrado, también por la propia gravedad que ese mismo gas tiene, se va concentrando y apilando, ahí es cuando se forma una estrella, ¿no? Y eso, las estrellas se suelen formar muy juntas, ¿no? Porque estas nubes de gas tienen suficiente gas para formar distintas estrellas en un mismo volumen, pero algunas de ellas parece que escapan del lugar, salen eyectadas con muchísima velocidad. La mínima velocidad para considerarse fugitiva es unos 30 kilómetros por segundo, no por hora, por segundo, o sea, son rapidillas. Y lo sorprendente además es que lo que vemos es sobre todo fugitivas, que son estrellas muy masivas. Son las estrellas más pesadas, digamos, ¿no? Las que tienen más masa. Y eso es sorprendente porque deberían ser las más rezagadas siempre. Entonces esto nos indica que hay unos procesos eyectándolas que son extremadamente violentos y es un poco lo que intentamos determinar, qué tipo de violencia está ocurriendo en las distintas partes de la galaxia para que estas estrellas sean expulsadas. Ok, o sea que tienen más que ver con la velocidad que con la fuga, ¿no? Sí. En sí misma, ¿no? Y además con la masa, que como muy bien decías, son las más pesadas, ¿no? Son las más rápidas y las más pesadas. Claro. Complejo el universo, ¿no? Antiintuitivo, sí. Deberían ser las que tienen más inercia, ¿no? Las que se resisten más a moverse. Pero... No sé si voy a poder seguir con este podcast. Cada vez que aparece un nuevo visitante interestelar, la conversación se divide entre la ciencia y la especulación. Con el cometa Tracy Atlas, obviamente no ha sido diferente. El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, ofrecía en un artículo reciente argumentos para justificar que el Tracy Atlas es tecnología construida por inteligencia extraterrestre. Te veo sonreír. Ya ves por dónde vamos. Lo que, bueno, efectivamente eso ha generado titulares por todo el mundo, ¿no? Una posible señal extraterrestre. Otros hablan de evento tipo cisne negro, ¿no? Como esta cosa súper extraña y cósmico, extremadamente inesperada, rara y compleja, que desafía los modelos científicos. Vamos a ver algunos mitos. ¿Qué te parece, Miki? Vamos a ver mitos alrededor de esta noticia. El primero es que pasará peligrosamente cerca de la Tierra. Vale, bueno, ese es el quizás más fácil de contrarrestar. O sea, lo primero, solo por introducir, Avi Loeb, que es el mayor proponente de esta tesis, ¿no? De que es vida extraterrestre, es catedrático de la Universidad de Harvard, entonces tiene unos títulos que imponen mucho, ¿no? Yo siempre quiero recordar que la ciencia no va de autoridades, entonces hay que ver los argumentos. Y por desgracia, a pesar de que es muy buen científico en su área, que es la cosmología, cuando intenta tocar temas como pues eso, el sistema solar y objetos menores, la verdad es que resbala. Y cuando uno lee los argumentos no están bien formulados. De hecho, sorprende, la verdad. En este caso, el argumento de que va a pasar cerca de la Tierra, yo no entiendo muy bien por qué es tan sorprendente. Hay muchas cosas que pasan cerca de la Tierra continuamente. Y el caso es que ni siquiera es del todo cierto que pase cerca. O sea, cerca es una palabra muy subjetiva. Hablemos de estas distancias que hablabas antes. Claro, o sea, estamos hablando de que creo que has mencionado antes en kilómetros cuánto era, y la gente igual no se hace una idea de lo que significa eso, pero para mí el esquema sería, lo más cerca que va a pasar de la Tierra es 1,8 unidades astronómicas. ¿Qué es eso? Es 1,8 veces la velocidad la distancia de la Tierra al Sol.
sea, casi 2 veces la distancia de la Tierra al Sol va a pasar de cerca de la Tierra. Es una burrada, o sea, está lejísimos. De hecho, no sé, yo diría que pasa bastante lejos de la Tierra. Si es una nave espacial que está interesada en la Tierra, que además es mucho suponer ya, lo está haciendo bastante mal. Y bueno, aparte que ya hemos descubierto que es un cometa, o sea, que emite gas como un cometa, o sea, tiene muchas peculiaridades, o sea, es un objeto fascinante, ¿eh? No digo que no haya misterio, pero resolverlo todo de un plumazo con vida extraterrestre es como no hacer nada. Bueno, quitamos el tic de peligrosamente entonces, ¿no? Peligrosamente seguro que no. El Tracy Atlas maniobró detrás del Sol para acercarse deliberadamente a la Tierra. Vale. Esto es otra cosa muy interesante porque... Y voy aquí a lo de la intuición. Creo que todos venimos equipados, y esto creo que lo han demostrado los psicólogos una y otra vez, desde que nacemos tenemos una intuición acerca de la capacidad agéntica de los objetos de la naturaleza. Creemos que de alguna forma les están permeados de una intencionalidad, de una voluntad, ¿no? Y hay muchas teorías, ¿no? De igual este es el origen de la religión, etc. El problema es que la ciencia repetidas veces nos ha demostrado que la naturaleza no tiene agencia, no tiene una voluntad. Y hay maneras de saber esto. Entonces, en este caso yo creo que Avi o sea, hablo de él porque es que realmente es el único científico de renombre que está hablando de esto, ¿no? Creo que se está dejando llevar por esa sensación de agencia, ¿no? Estamos hablando de un objeto que efectivamente ahora está pasando detrás del Sol. Y su argumento básicamente es que nosotros, con nuestra capacidad técnica moderna, sabemos que cuando hacemos que un satélite en su órbita pase cerca de un cuerpo gravitante, el punto en el que está más cerca es el mejor momento para encender los cohetes si quieres cambiar de órbita. ¿Por qué? Pues por motivos mecánicos, de eficiencia y lo que sea, ¿no? Es el momento ideal. Entonces lo que dice Avilov es, vale, este objeto está pasando ahora por su punto más cercano al Sol, que es el objeto gravitante en cuestión, ¿no? Entonces es el momento ideal para que encienda los motores si es una nave espacial y se desvíe su trayectoria para interceptar a la Tierra, porque ahora mismo no va a interceptar a la Tierra, según la mecánica newtoniana. Entonces, claro, es una suposición. El objeto no tiene por qué hacer lo que está diciendo él que va a hacer. Y no solo eso, sino que de una forma que me parece ya... a mala leche, voy a decir, porque estoy seguro de que él entiende esto. Él ha hecho una predicción, ¿no? Ha dicho, si es un objeto extraterrestre inteligente, ¿no? Que está guiado por una voluntad, que tiene un objetivo, la órbita va a cambiar de este objeto después de salir del otro lado del Sol, y lo vamos a ver. Y eso me parece peligroso, porque sabemos que va a cambiar de órbita incluso si es solo una piedra. Y el tema es que va a cambiar de órbita porque sabemos ya que es un cometa, y los cometas son bien conocidos por tener, los gases y materia volátil que hay en su interior. Cuando se acercan al Sol, se calientan y salen disparados, ¿no? Como géiseres, digamos. Y esos géiseres son una forma de propulsión natural que tienen los cometas. De hecho, continuamente tenemos que refinar las órbitas de los cometas porque hacen estas cosas, cambian de órbita. Entonces, él, que sabe esto, porque es astrofísico y esto lo sabemos desde el punto más bajo de la carrera, está haciendo una predicción vendiéndole a los medios de comunicación que esto va a ser la prueba de que es extraterrestre. Y es muy probable que cambie de órbita. No va a cambiar tanto como para interceptar la Tierra, eso sería ya increíble. Ahí sí que ya diría, madre mía, esto es una casualidad increíble, vamos a mirar más de cerca. Pero va a cambiar de órbita. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta es mi predicción. Cuando salga del otro lado del Sol, el cometa va a tener una posición que no es equivalente a la de un objeto que no haya tenido este tipo de propulsión natural. Y entonces Avilov va a escribir en todos los periódicos, no en artículos científicos, va a escribir en los periódicos, mirad lo que había dicho, ¿no? Esto es un objeto inteligente. Ya. O sea que... Ya. O sea, volvemos a marcar el tic de peligrosamente. Sí. Sobre todo para la ciudadanía que efectivamente no va a entender digamos, la lectura que hace el medio de comunicación frente a lo que ha ocurrido realmente. Claro. La mayoría de los científicos piensan que no es un objeto natural. Que no es un objeto natural. Yo creo que la mayoría de científicos pensamos que es un objeto natural. Bien. De todas formas, quiero decir, quiero dejar claro una cosa, o sea, no hay que ser dogmático.
Precisamente la ciencia va de descubrir cuántos misterios hay en la naturaleza. Lo que suele pasar con la ciencia es que tenemos más preguntas que respuestas. Ya. Vamos respondiendo cosas, pero a medida que avanza esa frontera, descubrimos que la cantidad de misterios que nos quedan es todavía mayor que la que teníamos pensada antes, ¿no? Entonces, no es imposible que sea una nave espacial extraterrestre. Lo que pasa es que reducirlo todo a eso es un poco limitadito a nivel de creatividad intelectual, porque hay muchas otras opciones que no son quizás de cultura popular y que son igual de fascinantes que si descubrimos que hay vida inteligente. Podrían ser igual de fascinantes. Entonces, ¿por qué cerrar los ojos a esas otras posibilidades? ¿Por qué? Porque estamos alimentados por películas, libros, etcétera, que está muy bien y es evocador y todo lo que quieras, ¿no? Pero cuando hacemos eso desde una postura de autoridad científica, estamos un poco abusando de la ingenuidad de la gente y eso a mí me parece peligroso. Deberíamos fomentar más el pensamiento crítico y no decir, no, estos son extraterrestres que son algo que tú ya sabes muy bien lo que es, se propulsan, hacen esto, quieren invadirnos, incluso ha llegado a decir Avilov que tienen intenciones malignas, que es como, pero ¿de dónde sacas eso? O sea, bueno, en fin. En fin, hay otros mitos en la cultura popular, por ejemplo, o Miki. ¿Una estrella fugaz es una estrella que cruza el cielo? Vale, no es una estrella, por desgracia. Entonces no podemos pedir deseos. Nada, es otro objeto completamente. Una estrella fugaz es básicamente un meteoro, es una roca, un objeto de nuestro sistema solar, típicamente, que pues probablemente no mida más de unos pocos centímetros, a veces algún metro, si es un bólido de estos que son espectaculares por la noche, pero son rocas que están por ahí vagando en nuestro sistema solar. Hay millones y millones de ellas. Creo que conocemos más de 1 millón ya de estas rocas, pero debe haber muchos más, porque los que son estrellas fugaces, que son las que se queman en nuestra atmósfera, ¿no? Cuando entran dentro de la Tierra, esas son típicamente muy pequeñas y esas no las detectamos antes de que entren a la Tierra. Ya. Entonces debe haber muchísimas más por ahí. Va, qué pena. ¿Las estrellas permanecen siempre en el mismo lugar? No, y de ahí viene el tema de lo que investigo precisamente. Por ejemplo, las fugitivas no se han quedado donde nacieron, ¿no? Es verdad. Han sido eyectadas. eyectadas. Y además muy a lo bestia. Eso es, masivamente. Exacto. No, o sea, todas las estrellas se están moviendo. La galaxia, ya os digo, estas 400.000 millones de estrellas que forman esta estructura, están todas moviéndose. En nuestra galaxia es un movimiento relativamente coherente, ¿vale? Se mueven en círculos. Pero después, si tú eliminas ese movimiento de círculos, estamos todos como todas las estrellas, incluido el Sol, nos movemos como a través de una autopista, pero hay algunas que adelantan en esa autopista, algunas se atrasan, algunas suben para arriba, para abajo. Hay ciertas variaciones de este movimiento general, pero todo se está moviendo y las estrellas que tenemos cerca van cambiando, o sea, entran en nuestra área de observación nuevas estrellas y se van otras que tenemos cerca. Esto ocurre en escalas de tiempo muy grandes, ¿eh? Ya. Hablamos de millones de años. Ya. Entonces, bueno. ¿La intensidad de la luz de una estrella determina su tamaño? No exactamente. Ay, Pero no fíjate, doy ni una. No, hombre, no, pero es una muy buena aproximación que de hecho William Herschel, el personaje que mencionaba antes, este gran astrónomo británico de la Ilustración, de hecho él la tenía, ¿no? Porque no había otra manera quizás de enfocar que era una estrella, ¿no? Entonces sí, decía, vale, las más brillantes deben ser las que están más cerca, y con ese método empezó a hacer una especie de mapa de la galaxia, pero el mapa estaba mal, porque no es así. O sea, hay estrellas que son intrínsecamente más brillantes, hay estrellas que son más grandes, hay estrellas que son más pequeñas, de varios colores, las hay azules, las hay rojas. Entonces cambia, o sea, tienes que saber muy bien de qué estrella estás hablando para poder estimar la distancia en base a qué tan atenuada parece estar, ¿no? En esta vastedad de espacio que hay entre nosotros. ¿Y de qué depende el color de la luz de las estrellas? Pues depende de la temperatura, principalmente. Esto es algo que se empezó a entender ya de una forma rigurosísima con la mecánica cuántica, o sea que es relativamente reciente, es de inicios del siglo XX. Pero efectivamente, cuanto más caliente es la superficie de una estrella, más azulada nos aparece. Que esto también sí es antiintuitivo. Estamos acostumbrados a tocar cosas frías cuando son azules, ¿no? Y las calientes suelen quemarnos.
En realidad no es así. Cuando tú calientas una cosa a temperaturas elevadísimas, empezamos a ver que empieza a resplandecer, ¿no? Por ejemplo, un ascua, un carboncillo. Y empieza a resplandecer como con un tono muy oscuro de un rojo o un naranja, ¿no? En el mejor de los casos. Pero si tú calientas más ese ascua, puedes llegar a verla resplandecer en un color blanquecino. Okay. Y si la calientas todavía más, resplandece en azul. Entonces, las estrellas azules son monstruos. Están a temperaturas elevadísimas. Wow. ¿El universo es más vacío que lleno? También, muy buena pregunta. Depende de cómo definas vacío, supongo. Aquí ya los físicos teóricos se vuelven locos. Es más vacío que lleno. En mi opinión es que es mejor trasladar esa opinión. De hecho, no solo el universo, lo que estudiamos los astrónomos es vacío, en el sentido que las distancias son descomunales, ¿no?, entre los objetos, sino que incluso en el microcosmos, de lo que somos nosotros, cuando tú lo miras muy de cerca, es casi todo vacío también, que eso también es algo que a mí me rompe más incluso la cabeza, la idea de que los átomos son casi solo vacío, tienes el núcleo, tienes el electrón que está alrededor de ese núcleo, y después entre ellos dos hay una vastedad inmensa. Entonces, vacío es que casi toda la naturaleza es vacío. Y creo que, de alguna forma, ya lo decía Demócrito, ¿no? El mundo es vacío y átomos, básicamente. Entonces, en la galaxia, por trasladarnos un poco a lo grande, las estrellas, cuando las miras muy, 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 muy de lejos, ya no son objetos con sus historias, con sus personalidades, que la tienen, cada una tiene sus peculiaridades, ¿no? Ya se vuelven puntos. Puntos en un océano descomunal. Es como un fluido. La galaxia, o sea, cuando hablas de cientos de miles de millones de estos puntitos, ya estás hablando como de un líquido, como si fuera agua, y las estrellas ya son como moléculas de agua, ya no tienen personalidad. Entonces, yo estudio más a este nivel, ¿no? Un poco más viendo todo en general, cómo este fluido se mueve a través de la galaxia y cómo a veces se coliga para formar estructuras y cómo a veces se destruyen estas estructuras. Entonces, claro, desde arriba parece que es como un continuo, como una masa, pero cuando lo miras de cerca son solo puntitos, básicamente, estas estrellas, que a escala humana son monstruos descomunales, ¿no? Pero a esta escala son puntitos que están separados por distancias abismales, inconcebibles, ni siquiera para mí. O sea, usamos números para esto, usamos las matemáticas, pero con la intuición no vas a ninguna parte porque es que está fuera de cualquier rango concebible para nosotros. Fíjate, a mí me gustaría pensar que el cielo que yo veo es el mismo que veía mi abuela, que antes te la presentaba, o nuestros antepasados, pero ¿es real? Quizás nuestras abuelas veían el mismo cielo. Bueno, a ver, aparte de la contaminación lumínica, sí, probablemente veían mejores cielos que nosotros. Pero no, efectivamente, precisamente porque las estrellas se mueven a lo largo del tiempo, las constelaciones han ido cambiando de forma a lo largo de la historia. Y esto nos costó mucho entenderlo, pero con el nacimiento, de hecho, de la arqueología, se empezó a notar que, por ejemplo, los egipcios o los chinos en la antigua China no tenían las constelaciones bien colocadas siempre, y ahora entendemos por qué es. No es porque tuvieran muchas limitaciones en ese sentido, sino que es que realmente se habían movido esas estrellas. Entonces, esto también va a otro mito que es muy popular, la idea de que las pirámides de Egipto están alineadas con las 3 estrellas del cinturón de Orión. Bueno, eso sabemos que no es exactamente así porque se han movido estas estrellas, un poquito, no mucho, pero se han movido. Y el caso es que a lo largo de millones de años los cielos cambian mucho. El sistema solar seguramente ha pasado cerca de regiones de formación estelar en las que el cielo nos aparecería pues con estructuras de nebulosas brillantes de muchos colores. Hemos pasado por muchas zonas de esta galaxia y, de hecho, el sistema solar habrá dado unas 4 o 5 vueltas alrededor de la galaxia, por lo menos, ¿no? Se habla de 11, etc. Y ya que estoy diciendo esto, tengo un compañero de doctorado, precisamente en la Universidad de Viena, que hace poco ha publicado un artículo hablando sobre el viaje que ha hecho nuestro sistema solar a través de la galaxia. Que no podemos saber mucho porque hay muchas incertidumbres todavía con las medidas, pero sí que sabemos, por ejemplo, que venimos de la zona de Orión, donde está una nebulosa espectacular, sí. Y especulamos si en algún momento hemos estado lo suficientemente cerca de una supernova, que es una estrella muriendo, ¿no?, que suelen estar cerca de estas regiones donde nacen.
Entonces, bueno, es una historia fascinante, pero en sí, el cielo cambia. El cielo que vieron nuestros ancestros homínidos es completamente distinto del nuestro. El cielo que vieron los dinosaurios, más todavía, porque estaban al otro lado de la galaxia. Entonces, sí, el cielo no es el mismo. Ay. La astronomía tiene algo especial y es que probablemente es una de las ciencias que más curiosidad despierta. Yo pienso en los niños, ¿no? Yo pienso en, pues eso, en las películas infantiles, pienso en las películas no infantiles. Todos hemos mirado el cielo y nos hemos hecho las mismas preguntas. Pero es verdad que y a lo largo de la conversación contigo no tanto, porque tú estás haciendo un enorme esfuerzo, pero es verdad que es un campo lleno de tecnicismos, de datos, de mapas, de escalas, que muchas veces nos resulta inaccesible. ¿Cómo se traduce o cómo lo traduces tú, Miki, en historias que podamos entender y que no solo podamos entender, que también podamos disfrutar, ¿no? Porque es verdad que en las películas, en la ficción, es verdad que las disfrutamos, pero hasta qué punto todo eso que nos están contando tiene rigor científico. En fin, vamos a hablar un poquito de los retos de divulgar una ciencia como esta. ¿Para ti qué es lo más difícil de explicar? Yo creo que lo más difícil, y esto supongo que se aplica para casi todas las ramas de la ciencia, es trasladar el concepto de emergencia. Y ya la palabra no es lo mismo. Dios mío, es mis salos. No es que venga ahora la ambulancia ni... No, emergencia significa... lo voy a explicar un poco así sui generis, pero... básicamente cuando tú tienes un sistema hecho de muchas partes, un sistema físico, el que sea, puede ser el cerebro que está hecho de muchas neuronas, puede ser una duna en el desierto que está hecho de muchos granos de arena, puede ser lo que sea, ¿no? Pero un sistema hecho de muchas partes ocurre una cosa muy extraña, que es que las propiedades que tienen las partes, la neurona o el grano de sal, no se reflejan de forma idéntica en el todo, ¿vale? La duna o el cerebro. Entonces, en el caso del cerebro es muy fuerte y es donde es más contraintuitivo. Supongo que los neurobiólogos tienen ahí un problemón, porque las neuronas no tienen una fracción de pensamiento, ¿no? Que es lo que pensamos comúnmente, ¿no? Tenemos miles de millones de neuronas en el cerebro, cada una tiene un trocito de conciencia. No es así, no tienen ni eso. Las neuronas son solo bombillas que se encienden y se apagan. Bombillas electroquímicas formadas por la naturaleza, todo lo que quieras, orgánicas, pero son bombillas. Y sin embargo, el conjunto, el cerebro, tiene una propiedad que emerge, y de ahí viene la propiedad emergencia, de esa interacción entre partes que no tienen inteligencia. Y el cerebro es inteligente. Entonces, esto parece como místico, mágico, pero se empieza a entender cómo funciona. Esta es la física de los sistemas complejos, ¿no? Entonces, en mi campo de estudio hay un sistema complejo que es nuestra galaxia. Como os decía, está hecho de cientos de miles de millones de estrellas. Y cada una tiene sus historias, cada una se comporta de una manera. Algunas pues explotan cuando mueren, otras no lo hacen. Unas pueden procesar ciertos elementos químicos y luego soltarlos por la galaxia, otras no lo hacen. Entonces, todos estos comportamientos dan la impresión de que al final del día la galaxia en su conjunto va a tener ciertos aspectos que reflejan eso. Y sin embargo, no. La galaxia en su conjunto tiene aspectos diferentes. Al igual que el cerebro tiene conciencia, pero las neuronas no tienen ni una parte de eso, la galaxia tiene propiedades que las partes no tienen. Y eso es donde cuesta más explicar las cosas, porque realmente es muy difícil ver lo que ocurre cuando tantas cosas se juntan para construir una estructura, ¿no? Entonces, los brazos espirales... ¿Te resulta, por ejemplo, te resulta cómodo acudir a metáforas, ¿no? Como hablábamos antes. Sí, no queda otra, porque si no, o sea, claro, te pones a hacer ecuaciones o eso no puede ser. Pero sí, hay muchas metáforas en lo que yo estudio, por ejemplo, que es eso, cómo se forman los brazos espirales de nuestra galaxia. Hay dos teorías principales, hay muchas, ¿no? Pero hay dos, digamos, que tienen ahí, están en la cabeza. Una se llama la teoría de la onda de densidad, un nombre así y tal, y la otra tiene un nombre que ya echa para atrás a todo el mundo, que no hace ciencia, ¿no? Que es teoría de la formación estelar estocástica autopropagada. Horrible. Pero lo bueno, para el que se esté asustando ya, lo bueno es que tenemos analogías muy buenas para representar cada una de ellas. Entonces, la teoría de la onda de densidad, básicamente la puedes llamar la teoría del atasco de carretera. Si queréis podemos hablar de eso, pero
La idea básica es que los brazos espirales son atascos. Ok. Atascos de materia, de estrellas, de gas y de polvo. Atascos, como en una carretera cortada. Igual. La galaxia se corta. Sí, es como, más que se corta, es como que los coches de un atasco Sí. entran dentro del atasco y hay coches que están saliendo del atasco. Pero el atasco pervive en el tiempo. Entonces, no puedes decir que el atasco esté hecho de estos coches. El atasco está hecho de coches, pero los coches entran y salen de él. Es verdad. Entonces, es como un fluir. No puedes identificar... Es un fluir de otra manera. Es un fluir más despacio, ¿no? Sí. Digamos que el atasco no es un objeto en sí a nivel fundamental. Está hecho de partes que van y vienen. Pero la forma en la que las partes hacen ese baile forma una cosa que a ti te parece que es algo, ¿no? Que es el atasco. Simplemente es una zona de congestión donde hay coches. Pero no son esos coches los que forman el atasco. Los coches que forman el atasco son los que entran, los que salen. Un coche formaba parte del atasco antes y ahora no, pero el atasco pervive. Entonces, los brazos espirales hacen lo mismo. Están hechos de estrellas, de gas, de polvo, pero no es que los brazos espirales estén hechos de esas estrellas, ese gas y ese polvo. Esta materia entra y sale. Y lo hace de una forma coordinada en una especie de coreografía gravitatoria que mantiene la estructura eternamente estable, básicamente. Pero un atasco es algo anómalo, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Y de hecho, los brazos espirales son anómalos, en cierto sentido. No todas las galaxias lo tienen. Mira, hay algo de intuitivo en esto. Sí, Vaya. ahí bien pillado. Y vamos ahora con la otra. La otra del nombre infumable. Efectivamente. Esta teoría de nombre, quizá podemos repetirlo. Formación estelar estocástica autopropagada. Esta teoría también nos lleva a una metáfora, ¿verdad? Porque si no es imposible entender esto, Miki. Sí, esta teoría además creo que ahora que ha pasado una pandemia, por desgracia, nos va a resultar quizás a todos más fácil de entender. Porque las matemáticas que describen los modelos epidemiológicos de cómo se propaga un virus, por ejemplo, las matemáticas más sencillas para describir esos modelos son las mismas que usamos para describir esto en la galaxia. O sea, podemos hacer analogías porque vemos que las matemáticas son iguales, simplemente las letras que pones en una ecuación tienen otro significado, pero se relacionan entre sí por las mismas operaciones. Entonces, ya que tenemos algo que entendemos más fácilmente, que es cómo nos contagiamos, pues podemos usar eso, ¿no? Entonces, la analogía es la siguiente. En los modelos epidemiológicos, el modelo SIR, que se llama, hay 3 tipos de agentes, ¿no? O digamos que hay agentes que pueden estar en 3 estados diferentes. Está el agente susceptible, de ahí la S de SIR, que es simplemente una persona que no le han contagiado nada, pero que es susceptible de contraer la enfermedad, ¿no? Luego está el infectado, la I. El infectado es una persona que ya está infectada, ¿no? Lógicamente, y tiene una propiedad especial que es que puede contagiar la enfermedad, ¿no? Entonces puede hacer que alguien susceptible que esté cerca de esa persona se vuelva como él, se vuelva un infectado, ¿no? Cambie de estado. Pero para eso tiene que estar cerca de él y tienes que asignarle una cierta probabilidad. Esos son parámetros del modelo que tú eliges, ¿no? Dependiendo de la enfermedad, es distinto. Y finalmente está el agente que está recuperado. Recuperado es un poco tétrico porque a veces significa muerto, ¿vale? Yeah. En este modelo. Significa alguien que ni es susceptible ni está infectado. Es alguien que ya ha pasado por la enfermedad, pero ya no puede pasar por ella. O está muerto o está inmunizado, ¿no? Entonces, estos 3 agentes tú los colocas en una simulación de ordenador, les pones a dar vueltas como en un juego, pues eso, caminando por una ciudad aleatoriamente, y cada vez que un infectado se acerca a un susceptible, pues existe una probabilidad de que el susceptible se convierta en un infectado. Y el infectado luego tiene además un reloj asociado que después de haber pasado un cierto tiempo se convierte en un recuperado, ¿no? Porque la enfermedad pasa y tal. Tú haces esa simulación, en principio no sabes qué va a pasar, les has puesto estas reglas a estos 3 tipos de agentes, pero de la simulación emergen patrones que son exactamente los que vemos cuando hay una pandemia. Vemos cómo se propaga la enfermedad, a qué ritmo, vemos todo el sistema de las olas, ¿no? De las epidemias. Y el caso, y ya por ir a la astronomía, es que esto ocurre exactamente igual con las estrellas azules. Solo las azules, porque son las más importantes en este sentido. Entonces, volúmenes donde hay estrellas se pueden considerar infectados de esta enfermedad que son las estrellas. Volúmenes donde hay gas se pueden considerar susceptibles porque si están cerca de un volumen de estrellas puede formarse estrellas a partir de ese gas, pueden convertirse en infectados.
Y luego está el hecho de que las estrellas mueren. Entonces, un volumen que tiene mucho gas, poco a poco, un volumen que tiene muchas estrellas, poco a poco las estrellas van muriendo. Como se crearon a partir del gas, no queda gas. Y encima, como estallan, empujan sus residuos muy lejos, se vuelve un volumen vacío, ¿no? Vacío entre comillas, ¿no? Pero menos denso de la galaxia. Y ese volumen menos denso se puede considerar un volumen recuperado de la enfermedad. Ya no es susceptible, es muy difícil que se formen estrellas en ese mismo volumen en los próximos millones de años hasta que no se mezcle el gas y todo vuelva un poco a resetearse. Entonces resulta que los volúmenes de la galaxia se comportan de una forma parecida a las personas en una pandemia. Y cuando tú metes esto en una simulación, resulta que las estrellas azules se propagan a través del disco de la galaxia de la misma manera que se propaga una enfermedad. A lo largo de millones de años, eso sí, y teniendo en cuenta estas diferencias, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se forman brazos espirales. Es muy interesante porque en las ciudades, cuando había una pandemia, los patrones espaciales de distribución de la enfermedad no formaban brazos espirales. Formaban un poco como focos, ¿no? De hecho, no me acuerdo el nombre que se usaba, pero bueno, había como focos de infección, ¿no? Donde había más y esos se expandían, ¿no? Como circunferencias. Pero en una galaxia es distinto porque las cosas están rotando. Y al rotar, esos focos se convierten en espirales. Entonces son los brazos espirales, según esta hipótesis, son enfermedades. Son enfermedades que se están propagando a través de la galaxia. Y la enfermedad es tener estrellas. No. Es una fea comparación, lo sé. Pero estrellas azules, que son las más calientes, que son las peores. Eso es, son las que más influyen, las que más pueden hacer que el gas susceptible de formar estrellas forme estrellas. Ya. Qué bonito. Y esto es lo que tú estás trabajando ahora en tu investigación, ¿verdad? Lo tienes todos los días Un poco, sí, haciendo tocando. tus cálculos y tus aproximaciones. ¿Hasta qué punto crees que las redes sociales están cambiando la manera de divulgar contenidos científicos tan complejos y tan fascinantes como el tuyo? Uh-huh. Pues lo están cambiando radicalmente, la verdad. Vamos, no sé cómo sería antes de difícil, pero creo que, plantea dificultades porque las redes sociales imponen un formato mucho más restrictivo. Por ejemplo, en TikTok, ¿no? Tienes un límite de atención, ¿no? en el tiempo. Pero por otro lado tienes imágenes que comunican muchísima información. Entonces, no sé, es un balance. Yo creo que los científicos tenemos que aprender a adaptarnos en este sentido. Los que estamos interesados en comunicar ciencia, claro. Porque si no, no hay otra manera. O sea, se podrían hacer documentales como en la vieja escuela, que para mí siempre ha sido lo más evocativo, pero al final del día la gente tiene muchas cosas que hacer y necesitas trasladar un mensaje directo y claro. Y la ciencia tiene el problema de que no se presta a eso. Entonces, bueno, tenemos que encontrar las metáforas, tenemos que encontrar el interés. Ahora estás trabajando en cómo se forman los brazos espirales de nuestra galaxia, ¿no? Uh-huh. En tu trabajo doctoral. ¿Y cómo se forman? Pues no lo sé. Creo que es una de las grandes preguntas que tenemos. Hay mucha gente trabajando en esto y tenemos varias teorías y son muy chulas porque la galaxia es un sistema muy complejo. Igual para los que nos escuchan habría que explicar que la galaxia es un sistema la nuestra al menos, de unas 400.000 millones de estrellas. Es una burrada, 400.000 millones, que están coaligadas entre ellas por su mutua atracción gravitatoria, ¿no? Entonces, en el caso de nuestra galaxia, la que llamamos Vía Láctea, la estructura que tiene la galaxia es de disco plano. Se han juntado de esta manera, hay unos mecanismos físicos que hacen que se forme este disco, pero hay otras galaxias en el universo. De hecho, hay millones de galaxias en el universo. Cada una tiene, pues eso, cientos de miles de millones de estrellas. Y tienen formas muy diferentes, no todas son de disco. Y lo que nos interesa es entender por qué la nuestra tiene esta forma y por qué no otra. Y dentro de esta forma de disco resulta que hay una estructura como de brazos espirales que van desde el centro hasta la periferia. Y tratamos de entender por qué se han formado y si son útiles, por ejemplo, creemos que sí. Creemos que esta estructura alimenta, o al menos es producto, de una formación de estrellas más activa que en otras galaxias. Y bueno, en fin, la galaxia es una máquina. Cuando la empiezas a ver de cierta manera, los brazos espirales juegan un papel en ese sentido.
y la cuestión es que no sabemos exactamente cómo se han formado. Hay varias teorías, pero hay que explorarlas. Qué bonito. Esto es impresionante. Realmente es un universo tan desconocido y tan mágico al mismo tiempo, Sí, ¿no? Que, sí. Miki, ¿qué sientes al explorar el universo? Pues, a ver, diría que, volviendo a lo que dije antes, diría que siento lo que sentía un poco de pequeño, ¿no? Cuando vi ese documental. Es la fascinación de... O sea, la naturaleza te habla a través de la ciencia, ¿no? O sea, cuando un científico está mirando a través de un microscopio o de un telescopio, cualquier instrumento, lo que está haciendo es escuchar a la naturaleza. Y la naturaleza habla a través de estos instrumentos y nos dice cosas que muchas veces son incómodas, de hecho, porque violentan nuestras intuiciones e incluso nuestras creencias religiosas, que a veces están ahí latentes sin darnos cuenta. Y para mí eso es fascinante. O sea, contemplar el universo y estudiarlo, aunque sea incluso muchas veces, todo esto es muy poético, pero al final el día a día del trabajo es pues mirar una tabla de números y darle a botones, ¿no? Intentar mover esos números de un lado a otro, darle forma con ecuaciones. Y es como aburrido, está un poco abstraído, es un poco impersonal. Pero al final del día te paras un momento a pensar lo que has estado haciendo y siempre vuelves a esa sensación, es como un chute de estar en un diálogo con el universo que, bueno, me siento privilegiado de poder hacerlo, básicamente. Hasta luego sabía yo que había algo de Principito en ti, aunque fuera por intuición, ¿eh? ¿Qué hallazgos has encontrado en tu investigación que te motivan a seguir? Porque no es un camino fácil la investigación científica, ¿verdad? Estás desplazándote de acá para allá, ahora mismo has tenido que dejar tu ciudad. Sí. ¿Qué te motiva, ¿no? ¿Qué hallazgos hay que refuten otros planteamientos, que nos ayuden a avanzar? Me motiva este chute, como decía. Realmente es un problema porque estoy usando este lenguaje y se parece mucho a una droga. Y no es casual, o sea, realmente la primera vez que haces un descubrimiento científico, que para mí fue en 2018, que descubrí precisamente una estrella fugitiva nueva. ¿No la pusiste nombre? No, me acuerdo de su nombre, es HT 161695. Bueno, rebautizarlo. Bueno, sí, tiene un nombre muy malo. Pero no fue un gran descubrimiento. Fue mi primer descubrimiento, luego hubo más. Pero fue un momento muy intenso para mí porque al menos por unas horas, antes de que hablara con mi supervisor, era la única persona en la historia de la humanidad que lo sabía. Y es una tontería, pero eso te llena de... Wow. O sea, es muy íntimo. De repente es como... No sé, sí que te sientes muy conectado. Entonces, claro, luego todas las penurias que puedas pasar de... Pues eso, en la carrera... Yo empecé a investigar ya cuando estaba en la carrera. Pues eso, que un profesor igual está gritando en clase, que estás agobiado por los exámenes, que no entiendes las cosas, o lo que dices después cuando ya eres científico, te toca migrar, es casi inevitable porque es muy precaria en realidad la ciencia. O sea, no me voy a quejar, o sea, tenemos una situación mucho mejor que en muchas profesiones, pero tienes que dejar familia atrás, amigos atrás. Muchas veces es un conflicto con la pareja, ¿no? En mi caso no ha habido ese problema, pero mucha gente lo deja, ¿no? Y tienes que decidir al final entre la ciencia y tu vida. Y el motivo por el que hacemos eso, yo creo que muchas veces es por recuperar esa sensación una vez más. Un poquito ese chute otra vez. Sí. Así que, bueno, tiene Qué su bonito. lado. Bueno, tiene su lado, es subidón, ¿no? Que es lo que te motiva, en definitiva. Sí. A nosotros es verdad que lo estamos hablando ahora y nos parece asombroso, nos parece fascinante que podamos mirar, ¿verdad?, al cielo y veamos que hay tantas cosas por descubrir. Uh-huh. Pero están tan lejos, ¿verdad? Y otras muchas voces hablan de estos científicos que están mirando al cielo y son incapaces de mirar a la tierra, ¿no? Y ver todos los problemas que hay. Uh-huh. ¿Cómo se lleva esto, verdad, desde la ciencia? Es decir, ¿por qué crees que es importante investigar el espacio? También lo otro, ¿verdad? ¿No? Pero sí. ¿Por qué es importante investigar el espacio? ¿Qué es lo que podemos decirle al ciudadano, ¿no?, sobre los descubrimientos que hacemos y cómo le afectan en su día a día? Es muy buena pregunta y creo que hay
varias respuestas dependiendo de la persona con la que estés hablando. La verdad es que, o sea, yo soy ciudadano también y a pesar de que muchos científicos creen de sí mismos que son personas que viven en una burbuja por encima del bien y del mal de la sociedad, todos estamos imbuidos de nuestro entorno cultural, social y político y nos tenemos que involucrar, ¿no? Entonces, en este sentido sí que la ciencia plantea un dilema, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Estamos hablando de cosas muy lejanas, además en la astronomía hablamos de cosas que difícil imaginar que tienen una aplicación inmediata, ¿no? Eso es. Pero para mí voy a dar dos respuestas. Genial. Genial. La primera respuesta es que el mismo tipo de cuestionamiento se puede hacer con muchísimas cosas que hacen de la humanidad humana, básicamente. O sea, creo que vivir en sociedad o en civilización, la palabra que se quiera usar, es también pues ir al teatro o escuchar música. O sea, todas estas cosas también podríamos preguntarnos para qué sirven, porque tampoco es que te permita llegar al trabajo antes, ¿no? Ir a una obra de teatro, o son parte de nuestro acervo cultural. Entonces, yo creo que la astronomía muchas veces se ve la ciencia como algo que tiene que ser técnico y aplicable. La astronomía lo es, pero también hay que verla como eso, como parte de nuestras conquistas culturales. Nos hacen mejores, nos hacen apreciar nuestro entorno y nos hacen tener pensamiento crítico, que yo creo que es fundamental. De hecho, ya por ir hacia lo aplicable, el pensamiento crítico que viene de aprender cosas de la naturaleza y de contrastar tus ideas preconcebidas con lo que realmente ocurre cuando encuentras las evidencias, ese pensamiento crítico luego se puede trasladar a otros escenarios, se puede trasladar a lo que ocurre en política. Y creo que más que nunca en el último siglo, el pensamiento crítico es muy necesario. O sea, lo estamos viendo en todo el mundo, como la política no se está decidiendo de una forma ya que tiene un sabor tan democrático, porque al final la democracia viene un poco de saber lo que se está eligiendo, no solo de elegir, ¿no? Y saber lo que se está eligiendo creo que se está perdiendo en gran medida porque no somos capaces de poner en duda lo que pensamos, lo que piensan otros, de dialogar, y la ciencia es un arma potentísima, ¿no? En ese sentido. Y por ir ya a lo último, Sí, ¿no? en un sentido ya mucho más práctico, porque los científicos también tenemos que convencer a los políticos y todo esto es muy así, como muy, sí, es muy bonito, el arte, la cultura, lo que quieras, ¿no? Pero ¿para qué sirve? En realidad sí que sirve y esa es la sorpresa. La sorpresa es que la naturaleza es un todo interconectado. Entonces, si tú haces un hallazgo en un campo, como es la astronomía, tú no lo sabes al principio, ni yo, como científico sé exactamente a dónde nos va a llevar, porque de eso se trata descubrir, ¿no? Pero el tema es que suele estar conectado con otros campos de estudio. Y en un primer momento eso no se ve, pero con las décadas hay muchos estudios económicos que muestran cómo lo que hacemos los astrónomos luego tiene una repercusión en la vida cotidiana de la gente. Hay muchas tecnologías, por ejemplo, que serían inconcebibles si no hubiese habido una carrera espacial. Entonces, por ejemplo, se habla del teflón, de la vitrocerámica, que mucha gente la tiene en la cocina, ¿no? Incluso las cámaras CCD, los sensores CCD de los móviles, son un producto de la carrera espacial y son un producto de que los astrónomos queríamos empujar los límites de la tecnología para detectar cada una de esas partículas de luz que nos daban algo de información del universo. Entonces uno puede decir, bueno, podríamos haberlo desarrollado sin la astronomía, pero no es cierto, porque fue la astronomía la que dio ese paso y la que hizo que los intereses fueran en esa dirección. Entonces esto lo vemos una y otra vez. En la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, es un ejemplo que me encanta. Hay una forma de sintetizar un cristal de proteínas que nos permite luego trasladarlo a la Tierra y hacer una investigación con cristalografía de rayos X, cosas que yo no entiendo. Y con esas investigaciones se ha podido averiguar cómo desarrollar medicamentos para combatir la fibromialgia, por ejemplo. Y este cristal solo se puede ensamblar en la estación espacial porque necesitas ingravidez para que se sedimente, se cristalice bien. ¿Cómo hubiésemos llegado a descubrir esto si no era porque empezábamos a entender cómo era, pues eso, la mecánica celeste, el movimiento orbital? Nunca sabes a dónde te va a llevar. Y yo no sé si mis fugitivas van a ayudar a alguien, pero estoy seguro que a la larga todas estas investigaciones terminan repercutiendo en nuestra vida cotidiana. Estoy completamente segura, porque efectivamente muchos de los elementos que acabas de mencionar los usamos en nuestra vida cotidiana. Total. Mucho más que ir al teatro. De hecho, sí. ¿Hay algún hallazgo que he contado fuera de la academia
provoque incredulidad, o te hayas encontrado tú, o sorpresa cuando le cuentas pues no sé, a amigos, a conocidos, cuando das una charla. No sé si alguna vez te han invitado a dar charletas en los colegios a los niños. Sí. Y ¿hay algún hallazgo que puedas contarnos, que recuerdes? Claro, es que más bien la pregunta sería, ¿hay algún hallazgo que no, que no cause debate? La ciencia yo creo que al final es... o sea, muchas personas creen que la ciencia es como una forma muy refinada de intuición, ¿no? Como que nuestras intuiciones, acompañadas de matemáticas y de maquinaria moderna, pues nos llevan a lo que descubrimos en ciencia. Y me gusta pensar en la ciencia como exactamente lo opuesto a eso. O sea, es una completa violación de la intuición, constantemente. En ciencia avanzamos cuando rompemos con nuestras intuiciones. Entonces, cada descubrimiento científico que hacemos casi siempre va a tener una reacción por parte de la gente que lo escucha por primera vez. Y, a ver, esto no es muy común, pero por supuesto, desde personas que creen que igual la Tierra es plana, que conozco en persona gente así, de ahí va el tema también del pensamiento crítico, a cosas ya mucho más refinadas, ¿no? Sobre, pues yo qué sé, sobre cuál es el mecanismo principal que hay detrás de la evolución biológica, cosas así, ¿no? Creo que la ciencia siempre ataca nuestras ideas preconcebidas. Entonces, no sabría qué ejemplo ponerte porque ya la sola escala del universo, como un ejemplo, es algo que rompe completamente nuestros esquemas de operativos a nivel cotidiano. O sea, no solemos pensar en la escala de los millones de kilómetros. Y en el universo la escala no es de millones de kilómetros, es de millones de veces eso, y más allá. Entonces, es muy difícil trasladar eso. Ciertamente, al ciudadano es muy difícil hacerle ver esas escalas, esas distancias, esas dimensiones. Es complicado hablar de astronomía. Sí. ¿Qué implicaciones crees que pueden tener los resultados, ¿no? En cómo nos representamos a nosotros mismos en el universo? ¿Crees que todas estas investigaciones finalmente el ciudadano es capaz o va a ser capaz de apropiar? Sí, o sea, sí. Me gusta esa palabra porque, o sea, yo lo veo precisamente así. Creo que la ciudadanía, con sus impuestos, financia nuestro trabajo. Ahora que estoy en la Universidad de Viena, también es una institución pública, como el Centro de Astrobiología, que es donde estaba aquí antes, ¿no? Y creo que los científicos estamos en deuda con el pueblo, porque nuestros sueldos vienen de eso, las misiones espaciales vienen de eso. Y pues sí, creo que lo que hacemos es para la gente, de hecho. Y me gustaría que la gente lo viera así. O sea, yo siempre que puedo aprovecho y lo explico. O sea, estamos domesticando de alguna forma la naturaleza. Cuando ponemos nombres a estructuras que hay en la galaxia, cuando empezamos a vislumbrar cómo está hecho todo, lo que estamos haciendo es dar un poquito de nuestra humanidad a este caos, ¿no? Que es la naturaleza salvaje y descontrolada. Por otro lado, la naturaleza también nos recuerda lo pequeños que somos, quizás lo efímeros que somos, quizás incluso lo solos que estamos, ¿no? Ahí viene el tema de buscar la vida extraterrestre. Pero creo que es algo de lo que podemos aprender muchísimo y que nos ayuda a madurar como sociedad. Y si lo transmitimos de una forma que no sea exclusivamente técnica y recordamos las lecciones que creo que son más poéticas de todos estos desarrollos científicos, creo que creceremos como sociedad. Entonces, eso es lo que tenemos que devolver a la sociedad que nos da tanto. Me has engañado, sí que has leído El Principito. Vale, hablo de esto. Madre mía. Vamos a ir cerrando, si te parece, Miki, y te vamos a dar dos opciones y eliges una, sin pensarlo demasiado, ¿no? No. Lo primero sí que se te venga a la cabeza. ¿Estás preparado? Venga. Qué miedo. ¿Mirar el cielo o mirar el mar? Bueno, a ver, estoy sesgado. Mirar el cielo. ¿Una ruta con mapa o explorar una zona? A mí me encanta explorar, sin más. Me encanta, si puedo meterme en sitios donde no me llaman, me meto. ¿Luz o sombra? Luz o sombra. Ya, esto es difícil. Porque la sombra es la ausencia de luz. No es una sustancia aparte. O sea que yo diría que luz. Porque al final ahí también tienes algo de sombra, ¿no? Bien incorporada.
¿El universo empezó con un estallido o con un susurro? Bueno, esto ya no es tan opinable. Según la física moderna, la hipótesis más plausible es que fue un estallido. No me gusta la palabra estallido, pero sí, fue un momento de una densidad de energía brutal, que es el Big Bang, ¿no? ¿Prefieres una noche estrellada o una conversación interesante? Hombre, te puedes aburrir mucho de noches estrelladas, ¿eh? Ya, o sea, cuando observas, no todo es trabajo. Las conversaciones interesantes me gustan. Las personas son sistemas complejos mucho más fascinantes que muchas galaxias. Qué No bonito. todas las personas, pero sí, casi todas. Dime, ¿eres más de hacer foco o de ver el panorama entero, completo? Ya, ambas son útiles, ¿no? La panorámica me gusta. Me gusta conectar cosas que parecen dispares y que están alejadas entre sí. Pero el foco es cuando hay potencia, ¿no? Para entender las cosas. Claro. No sé. ¿Crees que el universo tiene sentido o simplemente pasa? Dios, esta es muy buena pregunta. A ver, como científico, la postura filosófica es que tiene sentido. Pero de ahí a que lo entendamos hay un buen salto. El universo es el universo, al final del día es lo que es, y en la naturaleza será lo que sea. Es verdad que hay muchas regularidades, como muchos patrones, y precisamente que se preste tanto a ser matematizable es muy sospechoso. O sea que quizás no solo es que es así, casual, pero no sé, difícil decirlo. ¿Viajarías al centro de la galaxia o a una estrella fugitiva? Oh, Dios. Suponiendo que puedo sobrevivir, ¿no? Porque el centro de la galaxia es un sitio muy chungo. No, sí, viajaría al centro de la galaxia. Sí, ¿no? Sí, las estrellas fugitivas... hay muchas estrellas en el centro de la galaxia interesantes. ¿Star Wars o Star Trek? Madre mía. En esta casa era inevitable. Dios, friki haga lo que haga, ¿no? Da igual lo que respondas en este caso. Yo creo que Star Trek tiene un tono más científico, quizás. Y al final Star Wars, yo creo que a Star Wars le debe gustar más a un historiador. Si tenéis por aquí algún historiador que pase, seguro que le va a gustar más, ¿no? Porque es como el conflicto de la República Romana tardía. A mí me gusta más que hablen un poquito de ciencia de vez en cuando. Genial. ¿Caos cósmico o precisión matemática? ¿Son incompatibles? yo creo que las matemáticas permiten hablar del caos, precisamente. Y la estadística es el corazón de la ciencia, en todas sus ramas. O sea que caos cósmico y matemáticas están juntas. Claro que sí. ¿Preferirías encontrar una nueva galaxia o demostrar que una no existe? Conociendo en tu investigación que ahora estás intentando demostrar que hay cosas que no existen. Pues descubrir una nueva galaxia no debe ser tan difícil, yo no lo he hecho, pero porque hay miles de millones de ellas y de hecho tenemos tantos datos que no hay ninguna persona que haya visto todas las galaxias que hemos fotografiado. De hecho hay muchas que están ahí en bases de datos gigantescas y poco a poco estamos descubriéndolas, entonces diría que descubrir no es tan espectacular, pero demostrar que no existe sí que sería interesante porque significa que alguien ha dicho algo sobre esto. Entonces, no sé, la polémica es lo que alimenta la ciencia. O sea que sí, me gustaría pelear por ello. ¿El universo es infinito o tiene bordes? Vale, esto es un preguntón. Depende de... Claro, es que la gente entiende cosas distintas por bordes. ¿La Tierra tiene bordes? Yo creo que en cierto sentido no, porque no es que me vaya a encontrar una pared si empiezo a caminar en una dirección, ¿no? Pero no es infinita. Si sigo caminando voy a darle la vuelta a la Tierra y voy a volver a aparecer aquí y está de alguna forma limitada. Yo creo que el universo tiene algo parecido. O sea, no hay una pared, no hay un borde al que puedas llegar, pero puede que sea ilimitado, puede que no haya ningún momento en el que pares de caminar, pero igual ya has estado ahí, ¿no? Eso hay que preguntárselo a un cosmólogo, que esas cosas son tema caliente, ¿no? Son peliagudas. No está claro. Sí. ¿Y Stephen Hawking o los Beatles? A mí es que los Beatles no me gustan, así que...
Pues va a ser que Stephen. Ay, hoy hemos viajado por la galaxia sin movernos del asiento. Hemos hablado de estrellas que huyen, de mapas que se redibujan y de estructuras que tal vez, quizá, nunca existieron. Pero sobre todo hemos descubierto que la astronomía no solo mira hacia afuera, también nos enseña a mirar pues, de otra forma, ¿no? Aceptar el universo como la vida está en movimiento constante. Si queremos sobrevivir como especie, decía Hawkins, debemos intentar alcanzar las estrellas. Miki, para terminar, nos gustaría dejar una última pregunta a las personas que nos escuchan. ¿Qué consejos darías a los investigadores, a las personas que quieren iniciarse en la investigación en tu mundo, en este mundo tan fascinante que nos has estado contando? Pues que intenten no perder la fascinación. Si realmente quieren hacer todo el recorrido, porque es perfectamente legal y razonable no querer hacerlo, pero si realmente creen que eso es a lo que quieren dedicar una vida, que en mi opinión merece la pena, intentad no perder la pasión nunca. Hay muchos momentos en los que es duro por la precariedad y por muchos otros factores, porque es difícil. A veces nosotros escuchamos a la naturaleza, como digo, pero la naturaleza no siempre habla y en este mundo, por desgracia, tenemos que publicar o morir, ¿no? Es la frase que decimos. Entonces, mucho ánimo. No dejéis de apasionaros, no dejéis de especular y sed creativos, porque esto no es una cosa cerrada. Precisamente la ciencia es abrir una ventana. Entonces, tenéis que explorar de manera proactiva. No puede ser que vayáis siempre por el mismo caminito que han ido vuestros supervisores o lo que sea. Se trata de ampliar la frontera del pensamiento humano y yo creo que eso debería ser la motivación de todo esto. Así que mucho ánimo a las personas que decidan embarcarse en esta tortura. Muchas gracias, Michelangelo Pantaleoni. Gracias por acompañarnos en esta conversación pendiente. Recuerdo a las personas que nos escuchan que podéis seguirnos en redes, que podéis suscribiros al canal o compartir este episodio. Muchísimas gracias, un placer haberte tenido con nosotras. Muchas gracias.